Gracias por estar acá nuevamente, con muchísima expectativa. Siempre la gente quiere saber qué va a pasar en el futuro. Y uno de los temas que sobrevoló permanentemente este Congreso y otros también en el agro en los últimos años, podríamos decir, es la preocupación por el federalismo. Discusión que aparece a veces, depende del momento del año, y que nos interesaría particularmente conocer la opinión de ustedes acerca de esta cuestión. En particular, uno de los aspectos centrales sería qué planes concretos tienen en sus plataformas, tienen en sus planes que están elaborando para realmente dar un paso positivo en esto de que la Argentina sea un país más federal. Arranco. Bueno, primero buenos días a todos. Gracias a Presid por invitarnos, por darnos la oportunidad de poder charlar con sectores productivos de la Argentina, sobre todo entendiendo que lo que originalmente es una práctica que tiene que ver con un cambio fundamental, un cambio tecnológico que cambió la ecuación en términos productivos en el sector, se haya transformado además en un sector de representación que debate y discute sobre el presente y el futuro de... Así que a la Presidenta, en su persona, a todos, gracias por la invitación. Y me parece que la discusión del federalismo tiene que tener primero una mirada sobre la cuestión que sobrevuela todas las actividades, que es la matriz tributaria de la Argentina. La Argentina hoy tiene dos grandes problemas en términos tributarios. El primero es la regresividad de su política tributaria a lo largo de los años, desde la vuelta de la democracia hasta acá. Cada uno de los impuestos, cada una de las imposiciones que en momentos de emergencia, que en momentos de dificultad aparecieron como herramientas para salvar o sanear una situación de cuentas públicas, terminaron impactando primero en la progresividad del sistema tributario, pero mucho más aún terminaron transformándose de herramientas de coyuntura de política tributaria en imposiciones permanentes que terminaron gravando y concentrando el nivel de imposición fiscal del Estado federal. ¿Y por qué digo del Estado federal centralmente? Porque cuando miramos la evolución del peso de los recursos y sobre todo del peso de las imposiciones, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, con que de cada 100 pesos que un santafesino paga en impuestos, 76 pesos se los lleva la nación. Y solamente 24 distribuyen entre provincia y municipio. En el caso de Santa Fe, 19 y 5, en el caso de otras provincias, 20 y 4. Pero la verdad es que, en términos objetivos, lo que ha ido pasando en los últimos 10 años es que ha habido una concentración de recursos tributarios en manos del Estado federal que rompió el paradigma del federalismo. Alguien podría decir que es imposible discutir las normas tributarias sin discutir dos cuestiones. Uno, las obligaciones de cada jurisdicción. Y entonces se podría agregar que a lo largo de los años, a pesar de que el Estado federal concentró recursos, los estados provinciales y municipales terminaron concentrando obligaciones. Un rosarino que quiere seguridad no le pide ya ni siquiera al gobierno de la provincia, le pide al gobierno local de Rosario seguridad. Un productor del interior de Santa Fe que reclama por sus caminos rurales para poder sacar su producción, se encuentra con la dificultad de que le tiene que pedir a su intendente, y muchas veces el intendente, a partir en algún caso de la descentralización, tiene las herramientas, cosa que por ejemplo en Santa Fe hicieron, pero en muchas otras provincias nos encontramos con que la centralización transforma al gobernante local en un mero gestor de recursos o maquinaria para mejorar las infraestructuras de los caminos rurales. Recién veníamos discutiendo con Felipe Solá, que me acompaña, y charlábamos sobre el tema de
la descentralización de obligaciones en la provincia y la concentración tributaria. Y nos pasa en muchas provincias de la Argentina y termina afectando la infraestructura. ¿Cuál es el desafío para no irnos en diagnóstico? El desafío es que la Argentina rediscuta no la coparticipación, sino la matriz tributaria. No podemos pensar las retenciones sin pensar que tienen que ser como herramienta de pago a cuenta del impuesto a las ganancias, porque si no tenemos una doble imposición. No podemos pensar algunos de los impuestos de la cadena de valor del sector agropecuario sin entender que tiene que haber, primero, por parte del Estado federal, una evolución hacia las provincias en términos de devolución de la facultad de cobro de algunos impuestos. Bienes personales, impuesto al cheque, en realidad son herramientas que deben ser transferidas de la nación hacia las provincias como una forma de entender que se devuelven a las provincias facultades tributarias que lo que permiten es la planificación de los proyectos de desarrollo local y regional. Porque no seamos hipócritas, no nos engañemos. Pensar un proyecto de desarrollo local o regional desde el punto de vista del federalismo en materia logística, en materia de infraestructura energética, tiene inexorablemente que tener el análisis de cuáles son los recursos con los que cuenta esa región para desarrollar su matriz productiva y para desarrollar su política de infraestructura. Entonces, en concreto, ¿hacia dónde tenemos que ir? No solamente a la discusión respecto de la curva de baja de retenciones en la Argentina, sino también a una discusión mucho más profunda, que es la curva de cesión de impuestos del Estado federal a los estados provinciales. Estamos en un momento muy particular, en el que, a pesar de que la sociedad va reclamando esto, nos encontramos con que, por ejemplo, las provincias petroleras tienen la dificultad de que hoy el Estado federal pretende seguir avanzando sobre las capacidades o las políticas tributarias de las provincias para concentrarlas en el Estado federal. Hidrocarburos, el anteproyecto de ley, lo que demuestra es la voracidad creciente del Estado federal que no solamente concentra recursos que impactan en términos de concentración de caja y en términos de capacidad de proyección de políticas regionales, sino algo mucho más importante y más grave, que es la destrucción del federalismo. Por eso me parece que el desafío es, más allá de las discusiones sectoriales, que tengamos la capacidad desde municipios y desde provincias de tratar de construir una matriz tributaria mucho más asociada a la realidad productiva, pero sobre todas las cosas, mucho más asociada a la posibilidad de que el federalismo fiscal nazca del federalismo tributario. Bueno, primero agradecerle a Presid, particularmente a Pilu, y a todos los presentes esta oportunidad de poder conversar temas que realmente son importantes a tratar y que no son motivo de congresos, de reuniones, que tienen que ver precisamente con los aspectos críticos del sector. Lo que nosotros tenemos a través de Quo Vadis es la gran posibilidad de opinar sobre otros temas que son necesariamente integrantes de una matriz de ideas, de propuestas que tiene que tener una nación para salir adelante. Por eso siempre nos entusiasmó este hecho original de APRESID, de tratar precisamente en este espacio los temas que hacen a la inclusión social, los temas que hacen a la integración social, los temas que hacen a pensar en una Argentina con valores fundamentales que nos permitan en el tiempo demostrar que en el respeto de las instituciones está la posibilidad cierta de crecer social, económica, políticamente en nuestro país. Y creo que este es un gran valor que tiene esta institución. Digo, el artículo 1 de la Constitución Nacional dice claramente que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal.
Y nosotros estamos, por supuesto, en un país federal, en la letra, pero de muchas dificultades para ejercer este federalismo en la práctica. Y es así como vemos que hay un poder ejecutivo nacional que concentra las ideas, las propuestas, que transmite lo que le parece bien y que oculta muchísima información. Por ejemplo, el pacto con Chevron. ¿Cómo en una democracia va a haber pactos secretos? Creo que realmente esto llevar al Congreso de la Nación a votar a libro cerrado un proyecto, creo que realmente no le hace bien a la democracia y nos aleja del federalismo. El federalismo, en definitiva, es un hecho muy interesante porque permite realmente facilitar la actitud de gobierno. En esta relación que se da entre la nación y las provincias ceden a la nación capacidades para desarrollar distintos aspectos vinculados a la economía, a la sociedad, a la integración de la nación. Y en ese sentido, vemos en el federalismo una extraordinaria posibilidad de mejorar la forma de entendernos los argentinos, de dialogar alrededor de los problemas concretos de los argentinos y de pensar que la educación, la investigación, la salud, la vivienda, aspectos que tienen que ver con la sociedad que queremos, tienen una gran importancia trasladándola a las cosas cotidianas. Y creo que esto es lo que le devuelve la frescura al diálogo y la frescura a la concertación. Porque el diálogo significa buscar algo. ¿Qué es lo que se busca? Es concertar, ponernos de acuerdo. Y un país de 40 millones de habitantes y un poco más, es un país que no puede ser gobernada por 2 o 3 personas, que siempre están, de alguna manera, dirimiendo situaciones que debieran ser dirimidas de otra forma, ¿no? Consultando las instituciones, etc. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Planteamos que hay que inclinar la balanza hacia el diálogo con los sectores sociales, que es necesario compartir la nación que tenemos, no en un espíritu confrontativo, sino un espíritu de integración, donde podemos decir, y nadie de aquí va a estar en contra, que la salud es un derecho, que la vivienda es un derecho, que la educación es un derecho, que la jubilación es un derecho o el trabajo decente es un derecho, porque hacen a la construcción de una sociedad mejor. De manera que si nosotros ponemos sobre la mesa los problemas concretos, comenzamos a ver que de esa forma comenzamos a resolverlo. Nosotros en Santa Fe hemos dividido la provincia en 5 regiones, con un plan estratégico que fue financiado por el Programa Urbal de la Unión Europea. Y esta posibilidad nos permite hoy tener un diálogo mucho más cercano del gobernador o del gobierno o de las instituciones de gobierno con los ciudadanos, con la gente que está preocupada por crecer, por desarrollar, por generar una política nueva. De manera que esa integración es la que nos permite hoy pensar en que es necesario, desde el Estado, inclinar la balanza hacia los sectores más desprotegidos. Y es el caso, por ejemplo, del norte de Santa Fe, donde con mucho orgullo podemos decir que nunca en la historia de Santa Fe se dio un desequilibrio de la balanza tan importante como el que se ha dado en estos gobiernos. Y creo que este es un punto fundamental donde la participación, la institucionalidad de la participación permite realmente avanzar. Por eso nosotros a nivel nacional, ¿qué proponemos? El Consejo Económico y Social, que es un consejo que tiene como hecho distintivo que no es vinculante, pero que sí sus decisiones hay que tener fortaleza en las ideas para poder oponerse. Y nosotros hemos presentado este proyecto de ley en el Congreso de la Nación. Tengo algunos ejemplares para quienes lo quieran tener, pero que en verdad están definiendo un hecho importante, que es
que la Argentina no se puede seguir gobernando con la opinión de 2 o 3 personas, porque hay una institucionalidad que parte de las instituciones públicas, pero que sigue en las instituciones privadas, como por ejemplo donde estamos hoy, que merecen el respeto de todos los argentinos, porque están construyendo un nuevo camino, que es el camino del diálogo y la concertación para lograr una Argentina mejor. Este planteo, como decía Sergio recién, de la matriz tributaria y también la apertura de decir cómo vamos a usar los recursos y todos los aspectos sociales, evidentemente impone crear una cultura del diálogo donde me atrevería a decir que hace más de una década no se ve, digamos, o no prospera. Entonces, la pregunta que nos hacemos mirando quienes observamos también la política y participamos tal vez de alguna otra cuestión, es cómo se va a hacer para respetar esos mecanismos. Porque obviamente un mecanismo que hay hoy es de una parte del Ejecutivo puede decir hay diálogo y a lo mejor en la parte legislativa no ocurre en términos reales, o cuando se tiene que consensuar con otros sectores de la sociedad, como puede ser también la justicia para llegar al acuerdo de ciertas cosas, no aparece. Entonces, ¿de qué manera piensan ustedes que se va a tener que imponer o desarrollar esa cultura del diálogo en un terreno donde a lo mejor ya se han generado anticuerpos para funcionar sin diálogo? Porque seamos realistas, a veces la mejor manera de lograr objetivos de corto plazo personales es evitando el diálogo y dejando rastros, como se dice. Pero ustedes están hablando de cambiar en el fondo. De hecho, si se va a discutir el cambio de matriz tributaria, va a requerir muchísimas horas. ¿Han pensado cómo van a hacer, cómo van a dar, diría, las consignas a quienes los van a ayudar en los equipos de gobierno para restablecer esta cultura del diálogo? Claro, es respetándonos, porque cuando desde un Ejecutivo no se respeta la Constitución y la ley, es muy difícil construir desde arriba hacia abajo una institucionalidad que permita a todos estar integrados. Yo pongo siempre como ejemplo un trabajo que realizó el CIPEC alrededor de la institucionalidad. Y ponía como ejemplo el CIPEC la Bolsa de San Pablo, en Brasil. Cómo los grandes, los medianos, los pequeños y los familiares están integrados en una pirámide de construcción de una propuesta económico-política que permita realmente avanzar en esta maraña de leyes en las cuales nos encontramos. Y me parece que este es el camino. No es sencillo, pero el primer elemento que es imprescindible es que el Ejecutivo tenga la decisión política de hacerlo. Porque si el Ejecutivo no tiene la posición política de hacerlo, de llevarlo adelante, las cosas se empantanan, ¿no? Y realmente se recurre, como pasa hoy, donde el agregado, por ejemplo, de 200.000 millones de pesos al presupuesto nacional, por una subestimación de la inflación, nos lleva a que se hace extra Congreso. O sea que se incorporan 200.000 millones de pesos al uso público a través de un DNU y no pensando que el Congreso es, como dice la Constitución, aprobar la ley más importante que tiene que aprobar en el curso del año, que es la ley de presupuesto. A ver, lo primero que tenemos que borrar, sobre todo de estos últimos años de la Argentina, es la idea de que diálogo es que uno habla y otro escucha. Diálogo es que hablan y escuchan unos y otros. Me parece que en ese sentido la experiencia que desde el socialismo Hermes o desde el Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, Gilberto Alegre y Héctor Daer plantearon como Consejo Económico, como Pacto Económico Social, es una muy buena herramienta, más que nada para fijar políticas estratégicas, políticas de mediano y largo plazo. La Argentina, y sobre todo un sector como este, lo que necesita inexorablemente es tener previsibilidad de mediano y largo plazo y no estar atado a cambios y a permanentes modificaciones de acuerdo a la coyuntura. En ese sentido, me parece que además lo que hay que revitalizar es la idea de que la representación gremial
tanto la representación gremial de trabajadores como la representación gremial empresaria tienen un rol, y que ese rol es un rol de defensa de intereses y que hay que respetar ese rol de defensa de intereses. No es posible que, si el empresario es un empresario que representa un sector que acompaña las políticas públicas, sea reconocido como empresario, y si el empresario es un empresario que representa un sector que tiene cuestionamientos a la política pública, se encuentre con la descalificación desde el poder de ser calificado como patronal, como una forma peyorativa de intentar encasillarlo en un lugar frente a la sociedad. Creo que además hay una experiencia muy buena que ha tenido un retroceso en el sector puntualmente, que tiene que ver con el funcionamiento de la administración de los recursos de la seguridad social y de los recursos tributarios, que tenía un sistema de administración con participación de empresarios y trabajadores, que fue Renatre, con una exitosa experiencia de gestión en términos de no solamente acumulación de recursos, sino capacidad prestacional, de un sector que tenía muchos problemas de informalidad y que a partir del trabajo conjunto de empresarios y trabajadores pudo encontrar el camino de formalidad, de formalización, pero además de prestación de servicios. De hecho, cuando miramos la tasa de uso per cápita de Osprera comparada con la tasa de uso de otras obras sociales, nos encontramos con que en realidad el mayor nivel de satisfacción tiene que ver con el menor uso de la prestación, producto de distancias, pero también producto de una cultura de inexistencia de la prestación, que se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Pero a mí me parece que hay algo mucho más importante. Hoy está Hermes, no vino Ernesto, pero vivimos algunas experiencias en los últimos meses que me parece que hay que exigirlas y que los distintos representantes de entidades, del tercer sector, de entidades con representación de empresarios, de entidades con representación de trabajadores. Aprovechamos también la presencia de Luis, de Eduardo, lo veo por ahí a Gareto. Me parece que hay un tiempo en el cual las entidades y el sector lo que tienen que exigirnos a quienes tenemos responsabilidades futuras, más allá del rol que nos toque ocupar a cada uno, lo que tienen que exigirnos es compromisos preasumidos. Lo que tiene que haber es una decisión de asumir compromiso de política de Estado, de todos aquellos que verbalmente manifiesten un compromiso con el sector. Una convocatoria del sector a obligarnos, a comprometernos, a asumir, gobierne quien gobierne, la defensa de una posición respecto de algunos temas. Respecto de la rebaja tributaria, respecto de la modificación de la curva de retenciones por aumento de producción en algunos productos, pero de la eliminación de retenciones en materia de invernadas, en materia de economías regionales, respecto del compromiso de aplicación presupuestaria en todo lo que es logística de producción, porque si no vamos a seguir encontrándonos con que un productor salteño paga más caro el flete de Salta a Rotterdam, de Salta a Rosario, que de Rosario a Rotterdam, y entonces el sueño de ir a los 150 millones de toneladas y el sueño de ir a los 75 millones de cabezas es un sueño que encuentra un techo en la logística. Y me parece que este tiempo, que todavía no es un tiempo electoral, es el tiempo en el que tiene que venir el compromiso de las políticas de Estado. Que los distintos referentes de distintos sectores de la política que decimos tener un compromiso con el sector, firmemos como se está planteando la energía, como tuvimos la ocasión de compartir con Hermes junto a la Iglesia en lucha contra el narcotráfico, firmemos para el sector un compromiso de políticas públicas y de presupuestos mínimos que le dé certidumbre al sector, que le dé certidumbre y la posibilidad de que gobierne quien gobierne, vamos a tener un único camino. Porque si no, lo que termina pasando es que se termina planteando una competencia de ver quién dice la cosa más demagógica. Nosotros el 6 de enero, con la participación de Sociedad Rural, de Carvap, de Coninagro, de Federación Agraria, con los equipos técnicos de los grupos CREA, presentamos un proyecto de ley que tiene por objetivo
modificar la curva de imposiciones al sector. Porque la verdad es que cuando miramos costos, cuando miramos inflación de costos, cuando miramos precios internacionales, cuando miramos tarifas de flete, cuando miramos infraestructuras eficientes desde el punto de vista logístico, lo que vemos es que lo que en algún momento era un motor importante desde el punto de vista fiscal, hoy se está transformando en un freno de mano fenomenal para el sector. Hoy el campo siente que tiene puesto por parte del Estado el freno de mano y hay que sacarle ese freno de mano para apostar a crecer en términos productivos. Y en ese sentido, lo que me parece fundamental es que en lugar de que cada uno diga y corra al otro a ver hasta dónde puede llegar con la propuesta, que todos aquellos que tenemos una responsabilidad y un compromiso electoral de cara al 2015, firmemos, convocados por los sectores, un documento de presupuestos mínimos, un compromiso de que gobierne quien gobierne, vamos a trabajar en función de esas políticas públicas, porque eso lo que nos va a hacer es recuperar una confianza destruida que hace que haya candidatos que plantean hasta la eliminación de todas las imposiciones sin plantear cómo van a compensar desde el punto de vista fiscal las pérdidas que el Estado tiene. Y eso tiene que ver con creer que se puede hacer demagogia para un sector de manera irresponsable cuando después de 30 años de democracia la sociedad argentina lo que nos exige es responsabilidad y gestión del Estado como forma nueva de hacer política. En esta línea que están planteando, que recién se estaba comentando, que es en el fondo recuperar la confianza, porque así como se dice que hay una brecha lamentablemente dentro de la sociedad, ¿no? O sea, que existe, puede ser una brecha más económica, social o hasta de ideas, también da la sensación que en los últimos tiempos la política se ha alejado, digamos, de la realidad, digamos, de la realidad cotidiana. Entonces hay que recuperar la confianza. Entonces en esa línea y en esta idea de compromiso que ustedes están planteando, ¿cómo juega el hecho de realmente apostar mucho más por la transparencia? Porque nos hemos acostumbrado también a que no se rindan cuentas o que se rinda cuenta 3 años después o 5 años después cuando nadie se acuerda qué pasó. Y da la sensación que en una sociedad opaca a todo nivel en la forma en que se gestiona, políticas de transparencia, de rendir cuentas, de comunicar adecuadamente lo que se va a hacer o lo que no se puede hacer, llegado el caso, debería ser uno de los puentes para reconstruir la confianza. ¿En qué línea ustedes están trabajando de cara a su propuesta para realmente que pasado el tiempo se diga, bueno, el periodo de 2016 en adelante fue un periodo donde se recuperó la transparencia, se recuperó la confianza? Bueno, es un tema realmente de mucha importancia ¿no? Porque no voy a hablar de esa importancia, todos sabemos que es importante, pero creo que tenemos que trabajar primero en reconocer las instituciones que existen, que no hay pocas instituciones en esta materia. Por ejemplo, la Auditoría General de la Nación. La verdad que cuando se firma un acuerdo con una empresa petrolera, donde específicamente se deja fuera la Auditoría General de la Nación para que pueda controlar esos actos de gobierno, estamos en una democracia disminuida, en una democracia debilitada. El papel de los defensores del pueblo, los ombudsman, bueno, no está nombrado hace más de un año que estaba vacante el lugar de ombudsman a nivel nacional. ¿Y cuál es el problema? ¿Dónde está la situación que hoy agrava el tema de la transparencia? Por eso nosotros creemos también en el control de la ciudadanía. Mire, perdone que tome ejemplos de Rosario porque es uno que ha vivido, o de Santa Fe que uno ha vivido, ¿no? Pero, digo, la ciudad de Rosario es una gran planicie, donde el problema básico de Rosario eran las inundaciones. Hoy no hay más inundaciones. Pero, ¿a qué se llevó? ¿A cómo se llegó a este lugar? Se llegó a que la licitación se abrían en el barrio donde se iba a hacer la obra.
y se sabía cuánto se iba a pagar. Y la gente sabía porque concurría, ya sea a la escuela, ya sea a un centro de distribución de infraestructura, en fin, se sabía que se iba a hacer esa licitación y en qué consistía. Entonces, por ejemplo, decían, bueno, este desagüe de aquí hasta allá, van primero caños de 1,20 m, después de aquí, de esta calle hasta la otra van caños de 80 centímetros, hasta la otra van caños de 40, y la gente iba y se apropiaba de estos elementos y lo controlaba en el barrio. Y yo creo que esto es llevar a la práctica realmente lo que la gente está esperando, que haya transparencia en el manejo de los recursos públicos. Que en el recurso privado haga lo que quiera, pero en lo público no, porque es dinero suyo, es dinero nuestro, es dinero, ¿no?, de todos los argentinos, en definitiva. Entonces, nosotros tuvimos el fundador de mi partido, un prestigioso médico, Juan B. Justo, acuñó una frase que hoy todavía tiene una gran vigencia: manos limpias y uñas cortas. Y esto es lo que realmente posibilita pensar que se puede trabajar en este sentido. Mire, en tantos años de gobierno no hay un solo caso de corrupción. No tenemos ningún vudú. No tenemos ninguna situación que nos lleve a esa gravedad en contra de la ciudadanía en el manejo de los dineros públicos. Bueno, a ver, en primer lugar comparto con Hermes que el control social es una herramienta importante a los efectos de aumentar los niveles de transparencia. Yo sí creo que el control social es pretender desentendernos solamente, como única herramienta, es pretender desentendernos de la obligación que nos impone la ciudadanía a la hora de darnos responsabilidad y pretender que sea la gente la que cumpla un rol que en realidad, digamos, tiene derecho pero no obligación. Y creo entonces que hay 4 o 5 herramientas que son muy importantes para consolidar esta idea que plantea Hermes respecto del control social, que tienen que ver con algo mucho más importante, que es las herramientas institucionales. ¿Cuáles son esas 4 o 5 herramientas? La primera herramienta claramente es la de autarquía económico-financiera del Poder Judicial. En la medida que el Poder Judicial funcione con impuestos con afectación específica, que le den la independencia de administrar sus propias designaciones, sus propios recursos, de no tener que interactuar con el Poder Ejecutivo a la hora de discutir su presupuesto, sus aumentos, sus salarios, vamos a tener un Poder Judicial más independiente. El segundo tiene que ver con lo mismo en términos de funcionamiento para estos instrumentos que Hermes plantea como instrumentos adicionales al funcionamiento del Estado, llámese Auditoría General de la Nación, llámese Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas o llámese Sindicatura General de la Nación. Romper la dependencia económica del Poder Ejecutivo para romper la dependencia política y darles autonomía y autarquía desde el punto de vista económico-financiero. Y después hay temas que tienen que ver con la construcción de una sociedad con orden. La Argentina tiene que tener claro que orden es sinónimo de Estado de Derecho, de respeto a la ley. No tenemos que tener miedo a vivir en una sociedad con orden dentro del marco del Estado de Derecho. Y pareciera que en ese sentido hay algunos presupuestos que cambiar para que el miedo a la ley también termine funcionando como herramienta de limitación de las conductas de corrupción en el funcionamiento del Estado. Claramente la primera tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos. Una cosa es tener habilitada la trampa de la elusión procesal, tener habilitada la posibilidad de escapar con chicanas judiciales del accionar de la justicia, y otra cosa es saber que cuando uno pasa por la función pública, la justicia lo puede perseguir hasta el día que se muera. Eso cambia sideralmente la forma de actuar. El segundo gran tema tiene que ver con algo que nos va a permitir devolver la confianza a la sociedad, que es la extinción de dominio. Una figura planteada en el Código Civil, que planteamos hace muy poquitos meses, que lo que plantea es ni más ni menos
que acompañado por el juicio de residencia, que cuando lo presentamos alguno dijo es una figura de la colonia, porque efectivamente en los derechos de la colonia existía esa figura, como también algunos de nuestros derechos actuales son originarios en el derecho romano, y eso no significa que sean una antigüedad, sino, digamos, de dónde surge el principio. Pero el juicio de residencia acompañado de la extinción de dominio, lo que permite es el mecanismo de evaluación de la evolución patrimonial del funcionario, acompañado de una herramienta que tiene el Estado, que es la posibilidad en 50 días, cuando el funcionario no pudo probar el origen de sus fondos, que esos fondos pasen a propiedad del Estado y sean aplicados a educación o a salud. Eso hoy tiene Estado parlamentario y creo que gobierne quien gobierne, debemos asumir todos el compromiso de llevarlo adelante. Y un último punto que me parece que no por complementario no deja de ser importante, que es la suba de las penas. Y alguien me puede decir, pero esa es la discusión de penas altas o penas bajas. Pero en realidad lo que tenemos que entender es que en la medida que acompañado de los códigos procesales los mínimos de las penas hagan excarcelables los delitos, la verdad es que entre las trampas procesales y el mínimo de las penas, el miedo a ir preso en la Argentina, la verdad es que no existe. Fíjense que hoy estamos discutiendo situaciones judiciales de hace 10 o 15 años. Y mi pregunta es, si no corregimos la legislación, cada 10 años nos vamos a encontrar de vuelta con que seguimos discutiendo lo mismo. En la medida que el procesamiento con prisión preventiva no admita excarcelación por mínimo, no hay posibilidad de que no exista el miedo a violar la ley. Y creo que un trabajo que nos tendríamos que tomar, sobre todo este año que falta hasta el 2015, es tipificar los delitos. Cuando nosotros hablamos de la corrupción, lo que tenemos que saber es que en el Código Penal la corrupción no está tipificada, sino a través de distintos delitos que sumados significan corrupción. Lo que tenemos que hacer es tomarnos el trabajo de que si queremos discutir normas penales, discutamos esas normas penales que tienen que ver con la demanda de la sociedad actual, antes del proceso electoral, para que no haya demagogia, para que haya responsabilidad, pero para que tengamos la capacidad de poner parámetros hacia adelante que cambien el paradigma de las frustraciones de la democracia producto de la falta de transparencia. En algún panel anterior también se planteó que la importancia de hablar del desarrollo. Es decir, hablar de crecimiento económico no quiere decir nada, porque uno puede crecer y puede decrecer. El desarrollo habla de sustentabilidad, habla de fundamentos, no habla de que se evitan problemas, pero existe un largo plazo, exige un consenso. Y lo que más o menos uno ve en el mundo, que los fundamentos del desarrollo también exigen compromisos éticos. Así como recién Sergio decía, no está tipificada la corrupción, pero tal vez lo que una parte de la sociedad se está preguntando, si no valdría la pena, con el impulso de los candidatos, que en diferentes sectores hiciesen el ejercicio tal vez de decir cuál es el compromiso ético que van a tomar. Asociaciones empresariales, la universidad, yo soy del sector universitario, cuando una universidad declara que tiene una ideología, automáticamente hay que bajarle el título, deja de ser universidad, porque en la universidad caben todos, no puede tener una ideología. Entonces, ¿cómo impulsarían ustedes o cómo verían ustedes el impulsar que haya compromisos éticos, no solamente de los candidatos, sino de toda una sociedad que tiene que acompañar después este proceso? Bueno, esa es una construcción cultural que lleva tiempo. Lo que tenemos que demostrar en cada una de las instituciones donde nosotros participamos, la idoneidad, la transparencia, generar realmente políticas activas que permitan ir construyendo esa Argentina que
nos merecemos los argentinos. Por eso hay temas que, por ejemplo, tienen una gran profundidad en la solución de los problemas, que es el tema de la justicia. Hoy, por ejemplo, la justicia está avasallada por el Poder Ejecutivo. El juez que opina diferente es un juez enemigo del gobierno. Y tenemos varios casos que están dando vuelta. Entonces, si nosotros no garantizamos la independencia del Poder Judicial, es muy difícil encontrar un camino, para no decir imposible, un camino que nos integre. Por eso nosotros en Santa Fe, con la reforma del Código Procesal, hemos también defendido la necesidad de que los jueces lleven adelante un proceso de elección que sea lo absolutamente transparente y alejado de cualquier dependencia política. Los jueces en Santa Fe se eligen por mecanismos que están vinculados a la idoneidad en el cargo, que están vinculados a su estado psicofísico y que están destinados a su presentación ante los organismos de derechos humanos alrededor de su historia. Todo esto genera un orden de prelación. Pero ¿qué ocurre? Que después llegan los 3 primeros a manos del Ejecutivo y es el Ejecutivo quien dice, este es el que va a ir al seno del Congreso para ser tratado. Y nosotros hemos defendido, y creo que es el único caso en el país, ¿no?, donde el Ejecutivo se autoexcluye de la participación de la elección de los jueces. Con lo cual esto genera absoluta transparencia en todo el proceso, porque están los colegios y están la academia vinculada a la selección de los jueces. Pero el Ejecutivo, garantizando la independencia del Poder Judicial, se autoexcluye, que es lo que está planteado en la Constitución provincial, ¿verdad? Entonces, se autoexcluye de este derecho que tiene. Y creo que esos son elementos que tienen que ser defendidos para la construcción de una justicia verdaderamente independiente. Yo creo que el planteo respecto de la pregunta, ¿no?, el planteo del compromiso ético, del compromiso ético de la política y el compromiso ético de las instituciones, de la representación empresaria, yo creo que depende de los ejemplos. Mire, a mí me parece que la sociedad generalmente, en todos los órdenes, en una familia, en una comunidad, en una provincia y en un país, mire y se comporta como ve que se comportan sus autoridades. Nosotros, para exigirle compromiso ético a todos los sectores de la sociedad, primero tenemos que tener un ejemplo ético de funcionamiento desde las responsabilidades institucionales y políticas. Es imposible pedirle a una sociedad que respete la ley cuando un tipo toma una comisaría y como premio se lo sienta en la primera fila en casa de gobierno, porque entonces el mensaje es que da todo lo mismo. Y creo que, en definitiva, el desafío más importante es el desafío de construir ejemplos y valores. Mire, nosotros ayer compartimos sesión, nos cruzamos y hoy estamos acá y podemos estar en distintos partidos, pensar en algunos temas distintos o en varios, tener distintas formas de construcción política, de gestión. Lo que tenemos es la obligación de mostrarle a la sociedad, al conjunto de la sociedad, que viene una etapa nueva en la cual nos podemos sentar juntos, en la cual podemos dialogar de algún tema, ponernos de acuerdo, disentir en otro, discutir por otros, pero que privilegiamos un interés común. La ética del interés común es el motor de construcción de una nueva ética en la sociedad. Porque en definitiva, en la medida que tengamos una lógica de división de la sociedad, es imposible construir una ética común. Y entonces el primer gesto ético que tenemos que hacer quienes tenemos responsabilidad pública, que generamos
control social que generamos, la mirada del ciudadano, es la de tener la ética del respeto como forma de construir entre nosotros un ideario de valores comunes hacia la sociedad. Después, a partir de ahí, baja todo, el compromiso ético y moral respecto de las tareas de gobierno, la exigencia de un compromiso, digamos, de ética respecto de los sectores empresarios, de los sectores del mundo del trabajo. Pero lo primero que tenemos que hacer es dar el ejemplo, y dar el ejemplo de que tenemos una mirada de interés común respecto del país, respecto del conjunto de la sociedad. En esta línea también, digamos, la próxima administración se va a topar con unos gastos que vienen de lo público que han crecido mucho en los últimos años, y en particular, obviamente, la dotación de gente trabajando en el sector público mucho más grande, en todos los niveles, pero que no condice a veces con los niveles de eficiencia que pide la sociedad en la prestación de esos servicios. De hecho, los indicadores de algunas áreas, como puede ser salud, con algunas excepciones, pero educación es otra, etcétera, etcétera, o la gestión también de obras públicas, por decirlo de alguna manera. ¿De qué manera ustedes incorporan la eficientización? No estoy hablando de racionalización, por las dudas, estoy hablando de eficientización desde lo público como una política de Estado que tiene que perdurar. El otro día lo hablaba con algunos colegas y mirando hace muchos años el caso de otros países, alguien me contaba una vez, me decía, mirá, el sector público funciona bien cuando en cualquier familia al buen profesional se dice, ojalá entres a trabajar ahí. ¿En cuántas familias argentinas hoy, cuando están formando profesionales, dicen, esa es tu mejor alternativa para trabajar? Entonces, tal vez parece ser que hace falta políticas claras, no solamente de eficientización, sino de cómo se va a atraer buen talento, cómo se le va a dar continuidad, cómo la política no va a interferir contra buenas carreras técnicas que a lo mejor se estaban haciendo. ¿Por qué no nos comentan algo de esto como política de Estado? Bueno, el tema de la meritocracia es algo que está ajeno en el sector público en nuestro país. Y es realmente importante saber que esa persona que tiene una determinada estabilidad como le corresponde, en fin, y que tiene determinadas funciones, tiene la obligación de dar la respuesta como cara visible del Estado hacia el ciudadano. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, otros países, como el caso de Francia, que tienen una escuela de administración. Los propios presidentes y el propio presidente actual de Francia ha pasado por esa escuela. Entonces, hay una formación alrededor del sector público como algo realmente de gran importancia. Nosotros hemos tenido una conducta en el sector público muy errática. Hubo momentos que se trabajó bien y hubo muchos momentos que se trabajó muy mal. De alguna manera, como decía el viejo adagio italiano, ¿no? El pan de los pobres. Bajos salarios a nivel público, mucha gente trabajando y los problemas no eran resueltos a la altura de lo que hoy requería el ciudadano. De manera que construir en este sentido una administración mejor tiene que ver con la formación de los profesionales que van a estar al frente de cada una de estas áreas y tiene que ver también con el concurso. El concurso no es algo malo, es algo muy bueno. Habrá equivocaciones que surgen de los concursos, claro, pero la línea general del concurso es que usted deja de lado la partidocracia para hacerse cargo de la administración pública, para que estén en manos del Estado la mejor gente y la que más sabe. Creo que, digamos, lo que Hermes planteaba respecto de la Escuela de Gobierno de Francia, que la verdad es que es un modelo que a distintos niveles cada uno de nosotros fuimos tomando. Nosotros a nivel local desde el 2008 pusimos en marcha una escuela de gobierno. No sé si Santa Fe tiene escuela de gobierno, pero digo en general lo que hay es una construcción
de muchos que creemos que efectivamente la forma de poner en marcha un mecanismo de funcionamiento, de construcción de una burocracia bien entendida, es una parte de la tarea de funcionamiento del Estado. Ahora, respecto a esta discusión de ajuste, no ajuste, eficiencia, digo porque hablaste de racionalización casi con miedo a nombrar la palabra ajuste para que no se malinterprete. Pareciera que, digamos, en algunos puntos y en algunos temas en la Argentina hasta tenemos miedo de nombrar algunas palabras. Me parece que lo que hay que hacer es plantear la construcción de un Estado eficiente. Y un Estado eficiente tiene, digamos, 3 herramientas. Efectivamente, una es la preparación de la carrera, de la escuela de gobierno, pero hay otras 2 que también son importantes. Una que tiene que ver con APRESID, que tiene que ver con qué significó la siembra directa en el sector, que es la aplicación de inteligencia y tecnología para el funcionamiento de un sector. El Estado lo que necesita es lo mismo. El Estado lo que necesita es la aplicación de la tecnología y tableros de control que midan el funcionamiento y evalúen el funcionamiento de cada una de las unidades, que en definitiva permitan, y nosotros en 6 años de gestión en ANSES lo pudimos poner en marcha, teníamos medido o mensurado el tiempo promedio de respuesta de cada una de las unidades de atención, sabíamos qué gerente era eficaz, qué gerente era ineficaz. Hoy lo mismo tenemos en términos de servicio en nuestra ciudad y creo que hay que hacerlo, digamos, multiplicado por 1000 en todo el funcionamiento del Estado. Y después el tercer tema que tiene que ver con un principio inviolable de funcionamiento de cualquier Estado, de cualquier empresa, de cualquier familia, que es el principio de equilibrio. No se puede gastar más de lo que ingresa, ni en una casa, ni en una ciudad, ni en una provincia, ni en un país. Hay que ser ordenado en la administración. Y eso es tal vez uno de los pilares del funcionamiento del Estado. El principio de equilibrio fiscal como principio rector en la administración y en el funcionamiento del Estado. Entonces, capacitación a través de la escuela de gobierno, tecnología y tablero de control para el funcionamiento de cada una de las unidades a gestionar, de cada uno de los sectores del Estado a gestionar, y equilibrio fiscal, los 3 permiten la construcción de un Estado eficiente. Y una cosa en la que estoy seguro, porque sé cómo pensás y lo expresaste en muchos años de gobierno acá, tenemos un gran desafío que es también romper un paradigma, que es esta eterna discusión de si Estado es gobierno, gobierno es Estado. El Estado está presente cuando hay educación, cuando hay salud, cuando hay seguridad, cuando hay justicia. Cuando vemos carteles, propaganda, publicidades e intervención en la economía, con regulaciones, con normas, con declaraciones juradas, con ROE, con medidas que hacen que el productor esté más tiempo en una oficina de la AFIP que en su campo produciendo, en realidad lo que tenemos es intervención del gobierno y no existencia y presencia del Estado. Nosotros tenemos que construir más Estado y menos gobierno para construir un país previsible que no dependa en términos de medidas de quién gobierna, sino que tenga políticas de Estado de largo plazo que den certidumbre para la inversión y la generación del empleo. Interesante porque esta visión sobre el Estado aporta a lo que hablábamos hace un ratito sobre la transparencia también, porque al poner la idea de los indicadores de gestión y cumplir con lo que está prometido, lo que se está hablando es de transparencia. Obviamente el criterio de eficiencia es otro elemento importante en esta sociedad, pero déjenme entonces hacerles una pregunta en esta línea. Por ejemplo, en sectores como el que estamos un poco complicados últimamente, no por los recursos, sino porque claramente ha habido un demérito en los índices de calidad, como por ejemplo calidad educativa, que obviamente, como siempre pasa, esas cosas en el corto plazo a lo mejor no se ven tanto, pero originan brechas y cicatrices a futuro. ¿Cómo piensan abordar desde sus equipos
el que haya realmente propuestas de decir, no, en los próximos 10 años, por llamarlo de alguna manera, sobre la educación vamos a trabajar asumiendo qué compromisos. Bueno, usted sabe que hay una cuestión general que hay que definir. ¿En qué país queremos vivir? Si queremos vivir en un país de casinos, es una actitud. Si queremos vivir en un país donde generemos empleo y donde generemos educación como inclusores sociales, es otro problema. Entonces hay algo que va mucho más allá de lo puntual. Por supuesto que en lo puntual tenemos que resolver el problema. El problema educativo hoy, no solamente porque lo dicen las PISA, sino porque además lo vemos los padres, qué es lo que ocurre con la educación. Ahora, ¿cómo se supera esto? Bueno, es teniendo a la educación como un hecho importante en la construcción de la nación. Y esto lo ha demostrado precisamente APRESID. En estas reuniones de Quo Vadis, que ha incorporado cuestiones que estaban siempre ajenas a los debates y estaban siempre centrados en lo específico de cada institución. La mirada ampliada, la mirada generosa alrededor de la sociedad que vivimos, nos permite realmente encontrar caminos y ver que lo que hacemos en educación es importante si tiene una trayectoria que lo amerite, y ver que la salud es importante, y ver que en definitiva la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la jubilación, están todos en los derechos del 14 bis de la Constitución Nacional. Entonces, se sabe lo que hay que hacer. Tenemos que poner de acuerdo en el cómo, porque en el qué no hay duda. Que nosotros queremos pasar los 100 millones de toneladas, pero claro que queremos. Ahora, ¿cómo hacemos para eso? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver que hay que convocar a la gente que sabe y que conoce sobre el tema de educación para ver el análisis de cuáles fueron los momentos brillantes que tuvo la Argentina en materia de educación. ¿En qué contexto se generó la ley 1420, la de guardapolvos blancos? ¿Cómo se generó la reforma universitaria del 18, que va a cumplir 100 años? ¿Cuánta gente somos hijos de esa ley 1420 e hijos de esa universidad pública? Entonces, creo que allí están los elementos que nosotros tenemos que partir para decir, bueno, somos porque fuimos, como dice el poeta, y nosotros tenemos que construir en ese camino, en el camino de valorar lo que tenemos, pero en el camino de que necesitamos también una educación que sirva al siglo XXI, que incluya y que integre en el siglo XXI. Y esto es una tarea muy amplia, en la cual todos los sectores tenemos que estar comprometidos porque depende del futuro, que no es poca cosa. Sí, la verdad es que con Margarita Stolbizer, con Ernesto Sanz, con varios, hace poquitos días firmamos un documento referido a un compromiso respecto del futuro de la educación. Un documento que tiene una lógica planteada, como dice Hermes, en asumir presupuestos mínimos, pero yo creo que tenemos que marcar o establecer un punto de partida, entendiendo que la 1420, que la convocatoria de Sarmiento a Avellaneda en ese momento, eran sobre un paraguas distinto a la sociedad en la que vivimos hoy. El actual sistema educativo en la Argentina está construido a la luz de la revolución industrial. Los módulos, el presentismo, todos tienen como principio rector la idea que el educando culminaba el proceso educativo y iba al proceso industrial. Y lo cierto es que cuando miramos hoy la composición del Producto Bruto Interno Mundial y cuando miramos los niveles de informatización de nuestra sociedad, nos encontramos con que casi el 80% de la sociedad hoy utiliza nuevas tecnologías, nos encontramos con que el 40% utiliza sistemas de comunicación inteligentes, nos encontramos con que las nuevas generaciones son nativas digitales. Y entonces nos encontramos con un problema, con un primer problema, que es que está roto el colegio como centro de referencia en el barrio. ¿Por qué?
Porque en realidad desde el punto de vista de los contenidos, para el chico es mucho más atractivo ese sinnúmero de información que toman las redes sociales, que toman la web, que esa información metódica que recibe en el colegio. Primer desafío, ¿cómo incorporamos las nuevas tecnologías al proceso inicial educativo para que el colegio vuelva a ser el centro de referencia? Y en ese sentido, ¿cómo construimos un docente capaz de enseñarle a elegir la información que circula al alumno, como forma de incorporar al docente nuevamente al proceso de toma de conocimiento del alumno? Hay un segundo tema, que es la fractura del pacto docente-padre. Nosotros tenemos hoy un problema muy serio que tiene que ver con que esa pérdida de referencia del colegio y del docente ha hecho que además tengamos quebrado el pacto docente-papá. Y hay un tercer tema que es ¿a qué mundo, como decía Hermes, a qué mundo sacamos a los educandos cuando terminan el proceso educativo? Y ahí tenemos que entender que hoy vivimos la revolución tecnológica, que hoy estamos viviendo en la sociedad de la información, que el futuro no es que viene, ya llegó, y que nosotros tenemos la responsabilidad entonces de construir en el ciclo educativo en función de comprender que el futuro ya llegó. Y eso requiere no solamente de la incorporación de las TICs en el proceso inicial y en el proceso de aprendizaje desde el chico, desde los 4 años, sino que además requiere de una segunda cuestión vinculada con la capacitación de los docentes y las capacidades, que es que nos tenemos que animar a evaluar el funcionamiento de las unidades escolares para que aquellas que tienen mayores retrasos tengan los mejores docentes y aquellas que tienen menores retrasos entre sus alumnos tengan, digamos, una formación equilibrada, siempre exigiendo calidad, pero sobre todas las cosas entendiendo cuál es el principio rector del sistema educativo. ¿Por qué en la Argentina la educación pública se transformó en un valor? Porque en realidad es la raya de respeto a un principio más importante, que es el principio de igualdad de oportunidades. La educación pública constituye el pilar sobre el cual partimos, hijos de todos, sin importar de qué hogar vienen, a la carrera de la vida en igualdad de condiciones. Lo cierto es que la incorporación de nuevas tecnologías en el sector privado y la no incorporación en el sector público, que la pérdida de referencia del colegio está generando también desigualdad desde el punto de vista del proceso de formación educativa. Por eso, la revolución más importante es comprender que no es un cambio que vaya a vivir un gobierno, es un cambio para las generaciones de los próximos 20 años y que tiene que ver centralmente con construir para la nueva sociedad de la información a los docentes, a los alumnos y al nuevo sistema educativo. En esta línea, y hablando de las nuevas tecnologías y del valor de la educación como igualador, digamos, de oportunidades en la sociedad, siempre a la Argentina se la cataloga como un país de gente creativa, de gente que puede hacer cosas de manera distinta. Tal vez es el éxito de los profesionales argentinos en el exterior, o sea que cualquier problema lo abordan como sea. ¿Han pensado desde sus plataformas o lo están pensando realmente proponerle a la sociedad mecanismos, facilidades para que haya muchos más emprendedores de los que hay ahora? O sea, que no sea tan difícil para un emprendedor ir a un banco, tener una autorización para operar, quebrar y volverse a levantar, porque es lo que va a ocurrir con el 80% de los emprendedores, que el 20% es el que va funcionando. Todos los emprendedores exitosos en el mundo quiebran 1 o 2 veces antes de ser exitosos. ¿Han pensado en dar un impulso y hablar de la Argentina como un país de emprendedores, como parte del próximo cambio? Sí, claro. Lo hemos planteado en la provincia de Santa Fe, juntamente con la Bolsa de Comercio de Rosario. Se han desarrollado actividades importantes fomentando el emprendedurismo.
Y esto realmente, como usted dice, hay una alta proporción que no tienen viabilidad o que tienen realmente muchas dificultades. Pero por ese 20% que funcionan bien, creo que vale la pena apuntalar esta idea de que el emprendedorismo tiene que ser ayudado. Nosotros tuvimos en la Argentina una colonización extraordinaria de gente con talento, de gente con entusiasmo, de gente que venía no con un pan debajo del brazo, sino con un proyectito debajo del brazo. Y eso fue la historia de nuestra industrialización, el taller, en fin, cómo se fue ordenando todo este proceso productivo. Entonces, esto se hacía sin ayudas prácticamente, ¿no? Porque, digamos, la última fase de ayudas que hubo en ese sentido fue verdaderamente durante la época de Frondizi, con todas las dudas que podamos tener, algunas acciones como por ejemplo el tema de la educación en ese tiempo, pero creo que realmente es un hito importante desarrollar la posibilidad concreta de hacer del emprendedurismo una cadena de valor que permita realmente incorporarlo a la economía formal. Si las ayudas, bienvenidas, pero hay un momento que tiene que cortarse el cordón umbilical y ese es el momento donde vemos la sustentabilidad del proceso. Así que creo que sí, que es un tema muy importante, muy interesante y hay que desarrollarlo porque verdaderamente ayuda a la gente que tiene entusiasmo, ayuda a la gente que tiene inquietudes y que ve que su inquietud termina en la ventanilla de un banco. Sí, yo creo que parte de las dificultades en términos de lo que es emprendedorismo son parte de las dificultades de regla general para un sector de la sociedad. La misma dificultad para emprender un proyecto propio es la dificultad para emprender el acceso a la vivienda propia. Y en realidad tiene que ver con un problema de matriz, que es la falta de crédito en la Argentina. La falta de crédito de largo plazo. La Argentina hoy tiene claramente un problema muy serio que es que tiene un descalce entre la expectativa en términos de periodos de toma de crédito y, digamos, las exigencias o los requisitos, pero sobre todas las cosas el descalce con las colocaciones. Es decir, tenemos un sistema financiero que no tiene largo plazo porque tiene corto plazo en términos de colocaciones y además tiene, desde el punto de vista de la moneda, una inestabilidad en términos de perspectiva que atenta contra la posibilidad de trabajar a largo plazo. A mí me parece que en ese sentido es muy importante aprovechar para no estar todo el tiempo pretendiendo inventar estructuras nuevas, porque si no lo que nos termina pasando es que somos una casa que nunca tiene techo como país y que todo el tiempo tiene como pequeñas oficinas nuevas, ¿no? Tiene una habitación que la dividimos en 2, que la dividimos en 4, que la dividimos en 6, le abrimos una ventanita, hacemos un kiosquito, le hacemos una puerta por atrás. Uno cuando ve el funcionamiento de los últimos 30 años del Estado se encuentra con que, digamos, a esa casa le hicieron tabiques divisores. Vio que se ve mucho eso en la administración pública, esa cosa de que se arma un tabique y un tabiquito, que en realidad es la oficina de uno y la de otro. Bueno, yo creo que el gran desafío acá es, por un lado, aprovechar las capacidades construidas por el desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha tenido, y tengamos también la inteligencia de reconocer las cosas que funcionan bien, no seamos necios, porque si no, por la reacción actuamos de la misma manera, que ha tenido una evolución en los últimos años. Creo que hay que revitalizar el rol del vice como financiador de los startups en la economía argentina productivos, y creo que ese es el verdadero rol del vice. Para eso fue creado y lo que hay que hacer es ponerlo en términos de espalda financiera en capacidad de trabajar a largo plazo. Creo que en ese sentido sería importante la constitución por fondeo sobre lo que son las obligaciones de largo plazo versus el flujo de corto plazo del Estado. Por ejemplo, ANSES debiera de ser un colocador del vice en términos de colocaciones que den largo plazo, porque tiene obligaciones de largo plazo y el flujo de ingresos es un flujo sobrecorriente. Y me parece que además el otro gran desafío es mirar un sector que por olvidado o abandonado o muchas veces subestimado, no deja de ser un sector y un motor fuerte en términos
de la economía argentina, que es el sector de la economía social, que es el sector de esos pequeños y medianos emprendedores productores que lo que sienten es que el Estado no les construyó ese pequeño puentecito que muchas veces es de crédito, pero que muchas otras veces ni siquiera es de crédito, sino de asesoramiento, de formalización, de apoyo desde el contador, de apoyo desde el punto de vista de cuáles son sus mejores prácticas tributarias. Hay que mirar también a la economía social, no como un factor para construir maquinaria político-electoral, sino como un factor para construir oportunidades para los emprendedores, usando bien y de manera inteligente a los sectores de la economía social. Bien, en esta línea, ya para ir cerrando, uno de los grandes temas que se miran en la Argentina es la creación de trabajo, precisamente. Hablamos recién de los emprendedores, es una línea, pero hacen falta cientos de miles de empleos genuinos, diría formalizados, que tributen, que estén, digamos, protegidos. Y eso va a requerir realmente inversiones para que se puedan llevar adelante. ¿De qué manera piensan realmente, más allá de mostrar los planes generales, qué mensaje tendrían para inversores? Aquellos que tienen proyectos que pueden ser de los más variados, megaproyectos como pueden ser de la minería, que está todavía subexplotada, por decir así, hasta proyectos tecnológicos de biotecnología. Este es un sector grande, consumidor y desarrollador a su vez de temas de biotecnología. ¿De qué manera ustedes le van a hablar a los inversores para que realmente la Argentina se transforme en un país de vuelta generador de fuentes de trabajo de calidad, de aquellos que nos van a poner a la Argentina en una nueva situación? Porque crear empleo crea cualquiera. Crear empleos para el desarrollo sustentable ya no lo hace cualquier sociedad. Pero hay que hablarle a los inversores. ¿De qué manera hablarían ustedes? Bueno, primero que los inversores están muy enterados de lo que pasa con la macroeconomía en nuestro país. Con lo cual hay ya un capítulo que está absolutamente convencido de lo que está ocurriendo en el país, que no es bueno, valga la oportunidad. Entonces, sobre esta realidad, nosotros tenemos que trazar una nueva línea que permita realmente integrar la producción en nuestro país. Y esa nueva línea tiene que estar vinculando, como nunca, la realidad del campo con la industria. Tenemos que potenciar realmente algo que hoy en el país es único, que es la producción de alimentos, como un hecho distintivo, y unirlo a la industrialización de estos productos. Hoy el mundo, todos sabemos que está demandando alimentos. Y en la medida que van creciendo sectores sociales, como el caso de China, por ejemplo, hay una mayor demanda a mejores productos y a mejor calidad y a innovaciones también en el proceso de crecimiento de esta matriz productiva. De manera que esto se puede aplicar en todas las áreas. Mar del Plata con el pescado, Cuyo con los vinos, el Alto Valle con las manzanas y las peras, la lechería en Santa Fe, las carnes, todos están en un mismo proceso, porque la hemos visitado todas estas empresas, hemos estado con los empresarios, con los trabajadores, con fábricas recuperadas, hemos estado en la economía profunda de nuestro país. ¿Qué es lo que necesita la economía de nuestro país? Necesita primero reglas claras, porque si no hay reglas claras, el inversor se va a otro lado. Entonces, esas reglas claras con una nueva matriz productiva. Nosotros decimos, hay litio en Argentina, Bolivia y Chile. Nosotros tenemos que aspirar a no exportar el día de mañana litio. Tenemos que aspirar a exportar baterías de litio. Nosotros tenemos que ver una matriz de industrialización que tiene que ver con el mundo hoy. Y esto depende fundamentalmente de una decisión política del gobierno nacional de invitar a llevar adelante un proceso de integración de una nueva economía, de una nueva forma de
de generar riqueza que se multiplica enormemente cuando nosotros pensamos desde los productos primarios a los productos industrializados y que realmente genera una gran expectativa. Y el otro tema que va vinculado a ello es el tema de la territorialidad. Nosotros no podemos seguir teniendo un gran territorio vacío en nuestro país. Nosotros tenemos que ocupar ese territorio. Y se ocupa, primero, con trabajo, generando industrias que puedan realmente industrializar los productos allí lo más cerca posible donde se producen los productos primarios. Escuelas, hospitales, viviendas. Vamos a ver cómo la gente deja de hacer crecer estas villas que tenemos hoy en las grandes ciudades para hacer crecer el interior del país profundo, donde están realmente los valores espirituales y materiales en la construcción de una sociedad mejor. No puedo hablar. Te salvó el gong. Me salvó la campana, dice 000, se lo comió todo el tiempo Hermes, así que ya está, terminado, ¿no? Está previsto que el cierre. ¿Puedo sí, seguir? Sí, por supuesto. No, a ver, lo primero que tenemos que entender es que en términos de oportunidades hay 6 vectores de la economía argentina que tienen, por diferentes motivos, una enorme oportunidad. Claramente la agroindustria es uno, claramente el sector hidrocarburos es otro, claramente la minería es otro, claramente el sector construcción e infraestructura es otro, por infraestructuras carentes desde el punto de vista de lo que son las intergeneracionales, caminos, trenes, centrales hidroeléctricas, y por lo que es la mayor carencia en términos de infraestructura social, que es el hábitat, la falta de vivienda. Claramente aparecen sectores como las telecomunicaciones, que producto del retraso de estos años, que lo pagamos en términos de cómo nos comunicamos, aparece como un sector en términos de simplemente con regulaciones que promuevan y premien la inversión, aparece como uno de los sectores tractor de la economía de los próximos años. Y sin duda la minería aparece también como uno de los sectores a tener en cuenta en términos de oportunidad de inversión de la Argentina. Lo primero que tenemos que tener claro es mucho de lo que hablamos antes. ¿Cuál es el rol del Estado? Si el rol del Estado es el rol del facilitador, del que promueve, del que impulsa la inversión, o si es el rol del obstructor, del que impide, del que trata de aspirar el recurso permanentemente. Yo, digamos, trato siempre de no llevar lo chico a lo grande, pero en esto me veo en la obligación para tratar de ejemplificar. Durante 6 años goberné una ciudad que era una de 135 ciudades en la provincia de Buenos Aires y, sin embargo, durante los 6 años, entre el 12 y el 15% de la inversión total de la provincia de Buenos Aires se concentró en un solo municipio, que fue Tigre. Y eso tiene que ver, obviamente, con una cuestión de ventajas competitivas, que la Argentina también tiene, pero bien aprovechadas. Teníamos una ventaja competitiva, éramos el balcón a la ruta del Mercosur. Había que generar infraestructuras que transformaran terrenos bajos en terrenos industriales. Y eso nos permitió multiplicar por 7 la capacidad industrial y obviamente multiplicar por 7 la generación de empleo. Había además una posibilidad de crecimiento en lo que era el desarrollo inmobiliario. Y esa facilidad planteada por el Estado en términos de normas urbanísticas permitió autorizar 15 millones de metros cuadrados en 6 años de construcción, con lo que ustedes saben que significa como motor en términos de generación de empleo. Es decir, cuando uno mira el PBI de los países de la región y mira la relación de inversión versus PBI de los países de la región, se encuentra con que en realidad la Argentina está muy lejos del promedio. Uno mira Uruguay, mira Paraguay, mira Bolivia. Digo para no compararnos con Brasil, porque si no dicen, bueno, Brasil, el tamaño, el mercado. Uno mira Chile. Cuando uno mira el comportamiento de las políticas monetarias de Bolivia, de Paraguay, nos encontramos con que Bolivia y Paraguay tuvieron acumulación de reservas en un periodo en el que nosotros caímos con reservas a la mitad. Tuvieron duplicación de reservas. Y pongo el ejemplo de Bolivia y Paraguay precisamente para plantear que no se trata ya de los países más desarrollados o de los países con tamaño de mercado grande, sino el secreto está en las facilidades o los impedimentos
que genera un Estado a los efectos de la inversión. ¿Cuál es la idea respecto del rol de la inversión? Y después, ¿qué tipo de empleo queremos? Porque además es la segunda discusión. Cuanto mayor sea la integración vertical de la cadena de valor, cuanto menos primarización tengamos de nuestra economía, mayor empleo vamos a tener. Y entonces, ¿es importante el rol del Estado? Claramente es importante. ¿Por qué? Porque la competitividad tributaria juega un rol, porque la competitividad logística juega un rol, las infraestructuras juegan un rol central. Si un camión, o mejor dicho, si un tren son 92 camiones, yo tengo, desde el punto de vista de la competitividad logística, una dificultad muy grande si no tengo buena infraestructura ferroviaria. Entonces, el secreto y el desafío es que tengamos plan estratégico de desarrollo regional construido desde las provincias, que tengamos una única matriz en términos de invitación de inversiones para la Argentina y que tengamos la capacidad además de sostener a partir de una curva de caída de la inflación, una curva de crecimiento del crédito que nos permita sostener y aumentar el ritmo de inversión que se puede generar en una primera etapa producto solamente de ese gap que existe entre inversión versus PBI de los países de la región respecto de inversión versus PBI de la Argentina. La Argentina está frente a una oportunidad. La Argentina tiene por delante una oportunidad. Efectivamente, tal como decía Hermes, el mundo va hacia población creciente, va a seguir demandando alimentos, más allá de si los commodities industriales tienen una caída de valor, lo cierto es que también va a seguir traccionando demanda de commodities industriales, en menor medida, pero alimentos claramente por crecimiento de población va a seguir demandando, comunicaciones va a seguir demandando porque la revolución de la información vino para quedarse, energía va a seguir demandando porque además hay un nuevo actor que tenemos que tener bien claro, con un nuevo precio en su economía interna, y que para este sector es fundamental. La autosuficiencia energética de Estados Unidos cambia la ecuación de precios de la economía de Estados Unidos, y entonces tenemos que mirar muy bien nuestros precios internos económicos, porque vamos a competir contra un país que ya no importa energía y no depende de un precio internacional para competir con nuestros productos. Y ese es un factor adicional para agregar a la competitividad del sector agropecuario a la hora de analizar al sector. De manera tal que el desafío es plan estratégico, programas a 10 años, acuerdos entre los diferentes actores políticos y que nos pongamos por una vez como sociedad el desafío de no discutir para atrás, sino de mirar para adelante. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Realmente hemos empezado tibiamente con la matriz tributaria y hablando de cómo impulsar el federalismo. Hemos pasado a través de los valores que se quieren reinstalar en la sociedad, el espíritu emprendedor, la calidad de la educación, la igualdad de oportunidades, la eficiencia en el manejo de lo público, hasta hablar de lo que le interesa mucho a la gente joven, que es el futuro. O sea, cómo vamos a abordar el futuro, y para eso se necesitan inversiones. Tal vez como dato puramente personal, me agrada particularmente ver que las respuestas se construyen con consensos previos, que cosas que se han hablado y todo eso, eso creo que da una imagen importante sobre esta cuestión. Y por otro lado, que si la construcción política del futuro se basa en el diálogo, partiendo del diálogo entre los candidatos, también es otro elemento, como decían, ¿no?, de transmisión de valores por los hechos y no por lo que se dice. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.